A principios de este año volvimos a tener un brote importante de influenza H1N1, pero esta vez no fue porque se desconociera el virus y su tratamiento como sucedió en la pandemia de 2009. Esta vez el problema estuvo en la distribución del medicamento, el cual no llegó de manera oportuna a la población. Eso provocó un incremento considerable de personas contagiadas en cuestión de días. Las familias mexicanas volvieron a vivir una pesadilla ante un nuevo brote al no encontrar el famoso Tamiflu en las farmacias. Los expertos del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias nos explican qué sucedió, cómo nos debemos de cuidar para que cuando surja un nuevo brote no sea tan dañino en la vida de los mexicanos. Acompáñenme a conocer a fondo los tipos de influenza, qué nos recomiendan los especialistas del INER y cómo debemos de reaccionar ante cualquier alerta o advertencia de este virus en un futuro. Soy Paula Roca y esto es Azteca Opinión. En 2009, cuando se vivieron momentos de la pandemia, todas las calles estaban llenas de personas con cubrebocas, asustadas ante una situación desconocida. Las noticias hablaban de cifras aterradoras. A 7 años de lo ocurrido vivimos un nuevo brote. La diferencia es que ya está identificado y existe una vacuna que, gracias a la investigación, ya puede haber una prevención ante el contagio de este virus que se encuentra en el aire. Doctor Salas, ¿qué diferencias y cambios existen en la actualidad en los casos infectados por el virus de la influenza? Existen diferencias importantes de cuando se dio la pandemia en el 2009 a la última temporada, que es la temporada invernal 2015-2016, que recién está terminando. Hay que recordar que en ese tiempo no sabíamos bien ante qué nos estábamos enfrentando cuando llegaron los casos con enfermedad respiratoria grave. A 7 años, 6-7 años de diferencia, tenemos perfectamente el conocimiento de las características, cómo se presenta la infección, cómo se ha ido modificando, y eso nos permite pues, tener enfrentar mejor la atención del paciente. Hoy en día, la diferencia es importante porque ya conocemos y estamos preparados en la temporada invernal. ¿Los factores de riesgo son los mismos porque se modifican? ¿Influyen en la gravedad? Los factores de riesgo, vamos a decir que son los mismos y se han ido modificando. Por ejemplo, en el primer evento, en la pandemia, lo que se había visto eran mucha gente joven y pacientes que tenían algunas enfermedades, por ejemplo, pacientes con obesidad, pacientes con diabetes, pacientes con enfermedades respiratorias crónicas. Con el tiempo entendimos que estas condiciones, que seguramente merman los mecanismos de defensa, particularmente respiratorios, y entonces se fueron cambiando las estrategias de prevención. Surge la vacuna y al conocer nosotros qué grupos eran los más vulnerables, las autoridades sanitarias entonces emiten la recomendación de decir estos grupos vulnerables que en el pasado reciente hemos visto que se están infectando en forma grave, tienen que ser vacunados para prevenir la enfermedad. El INER atiende casos graves. ¿Por qué? ¿Cómo se presentan estos casos? Bueno, a nosotros nos toca atender de los casos más graves que se presentan en la población. Esto ya tiene hay varios factores que influyen en esto. Por supuesto que se conoce mejor el papel del INER en la medicina del país, en la medicina de la ciudad, y se volvió un centro de referencia de atención de estos pacientes. Entonces los pacientes acuden en forma espontánea porque saben que aquí se atienden este tipo de problemas. Cada 2 años el virus de la influenza repunta y se fortalece. Esto fue lo que sucedió en este periodo invernal. Las cifras de casos de pacientes infectados se elevaron por la influenza en el sector privado, pero no fue motivo de alerta en el 2016. El número de casos no fue similar al del 2009, ¿no? Lo que nosotros hemos visto tiene un comportamiento en picos la infección de cada 2 años. O sea, la infección por virus de influenza no desaparece. Aún en temporada de calor o en otras temporadas no invernal, hay casos de influenza, porque es un virus que anda en el medio ambiente y que bajo alguna circunstancia pues uno se puede infectar. O sea, no hay infección cero a lo largo del año. En la temporada invernal, como es la temporada de infecciones respiratorias, la infección aumenta. Yo pienso que hubo
digo, sí hubo un pico, eso es real, pero nunca a términos, sobre todo términos científicos, términos precisos, para determinar que se estaba ante una epidemia, una pandemia, ¿no? En todo el mundo reportan casos que aumentan en determinadas temporadas de infección, pero no como se dio en el 2009. Este virus desde sus orígenes ha evolucionado, se fortalece y cambia. El término influenza fue introducido en Italia al inicio del siglo XV para describir una epidemia que fue atribuida a la influencia de las estrellas. El nombre fue adoptado por los ingleses en el siglo XVIII y en el mismo periodo los franceses denominaron la enfermedad como gripe. El virus de la influenza, lo que es la influenza H1N1, ya tiene décadas en el mundo. El primer brote de influenza epidémica surgió más o menos en 1918 allá en la Gran Bretaña y pues fue los primeros casos reportados de una influenza tan grave que causó una epidemia. Después llega en el 2009, donde los primeros casos se reportaron aquí en México, principalmente en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y surge realmente en el 2009. Salió un reporte que el primer caso parece ser que era un paciente que migraba de Texas a México y bueno, tenía contacto con los puercos, que es más o menos parte del ciclo de replicación del virus de la influenza, y es donde muta y cambia un poco su conformación y nos vuelve a caer esta nueva pandemia de influenza que, como bueno, bien sabes, se diseminó en todo el mundo, ¿no? ¿Cuántos virus de influenza hay y cuáles son las más agresivas para el ser humano? En México, ¿cuáles existen? Eso es muy importante porque mucha gente dice tengo la influenza porcina, no la tengo la influenza normal. Hay diversos tipos de influenza, los más importantes son 3 generales que son A, B y C. Los más graves normalmente son los A. Los A se subdividen en muchos tipos. Los que ahorita circulan en el mundo de los A son el H1N1 estacional, el H1N1 pandémico, que son completamente diferentes por la severidad de la enfermedad. El pandémico es más grave. Está el H3N2, que es otro que también tiene estacional, y que básicamente estos los contiene la vacuna que actualmente nos ponemos. El B también es otro que tiene la vacuna que actualmente nos ponemos y no es tan severa la enfermedad. En México tenemos básicamente estos que te acabo de mencionar. ¿Es resistente el virus de la influenza a los medicamentos actuales? Claro, esa es una pregunta también muy interesante. En general hay un estudio muy reciente que buscó la resistencia del virus de la influenza, principalmente a oseltamivir, que es el medicamento que hoy en día tenemos disponible para influenza, y la tasa en general en el mundo es menor al 0.05% de resistencia. Aquí en el INE recientemente hicimos un estudio en el Laboratorio de Microbiología Clínica con el Servicio de Infectología y Neumología, donde buscamos en más o menos aproximadamente 100 pacientes de nuestro instituto que presentaban graves a influenza, con un cuadro grave y que no respondían normalmente a los oseltamivir como nosotros esperábamos. Realmente buscamos las resistencias más frecuentemente reportadas y no encontramos una sola. Entonces parece ser que hay otros mecanismos en que el virus se hace agresivo, pero las tasas de resistencia al medicamento hoy actualmente disponibles realmente son muy raras, que es al oseltamivir. Hay otros medicamentos disponibles también, pero realmente muy raras las mutaciones que le confieren resistencia al virus para que no pueda responder a los tratamientos actuales. Claro, cualquier persona que tenga el diagnóstico de influenza sin ningún problema puede confiar en que el oseltamivir va a actuar muy bien como un antiviral contra el virus. ¿Existen nuevos tratamientos contra la influenza? Actualmente ha avanzado mucho la ciencia. Los tratamientos contra la influenza, vamos enfocándonos en la influenza pandémica 2009, son de primera línea el oseltamivir que hay disponible en México, que es en tabletas. Está otro que es vía inhalada, que se llama zanamivir, que también lo podemos encontrar en algún momento en México, y ya tenemos no tenemos aquí, pero ya hay en el mundo disponibles para casos muy graves, presentación intravenosa de oseltamivir. Hay otro medicamento que se llama peramivir, que es intravenoso, y lo nuevo es que ya hay medicamentos contra la influenza que son intramusculares. Entonces estos medicamentos también parece que tienen un poco más de actividad que el oseltamivir para casos graves y una mejor disponibilidad dentro del cuerpo. Entonces han avanzado los tratamientos contra influenza y esperemos que también estos pronto se tengan disponibles aquí en el país. El virus de la influenza cada vez es más agresivo. La Organización Mundial de la Salud recomienda incluir virus específicos en las vacunas contra la influenza, para que luego cada país tome sus propias decisiones respecto a qué virus deben ser incluidos en las vacunas. Hoy en día
¿Qué problemas hay en el proceso de vacunación en México? Porque siempre la gente, ya que existe el brote, llega de manera tardía a vacunarse. La vacuna es una medida preventiva, de hecho es la más importante para la influenza. Entonces, cada año se tiene que vacunar antes del periodo invernal. La vacuna sale a fines de septiembre o a principios de octubre y ya se debe haber distribuido. Entonces la gente se tiene que vacunar en esas fechas, lo más temprano que se pueda. Se tarda la vacuna en ser eficaz cuando menos un par de semanas. En México no hay un hábito de prevención, siempre llegamos cuando estamos enfermos al doctor. ¿Por qué sucede esto y qué es lo que se debe ya de hacer? Porque me imagino que hoy en día la gente ya tiene que tomar las medidas necesarias cuando se tenga que vacunar en octubre o en noviembre, cuando la Secretaría de Salud dé la alerta. No hay un hábito, ese se tiene que generar. El hábito se forma en años, pero sí tiene que haber una campaña mucho más intensa, porque la influenza va a estar viniendo cada año. Me encuentro con Alejandra Galicia y ella nos va a contar exactamente qué fue lo que viviste a principios de año con el brote que se dio de la influenza. Realmente algo muy difícil, una enfermedad que yo no sabía qué era, Pao. Te platico que me empecé a sentir mal un domingo en la tarde. Tenía dolor de cabeza, un poco de malestar en el cuerpo, pero ningún otro síntoma. Entonces no le di gran importancia. El lunes ya para llegar a trabajar me sentí un poquito más mal. Primero acudí al doctor, el doctor me dijo, pues aparentemente solo es una gripa, me dio medicamento y regrésate a casa. Estuve en casa 2, 3 días así, yo me seguía sintiendo mal, el dolor de cuerpo aumentó, era un dolor muscular intenso en todo el cuerpo, desde los pies hasta la cabeza, un dolor de cabeza muy fuerte que nada me lo quitaba y un malestar en todo el cuerpo. ¿Sentías que te morías? Que me moría, literalmente no tenías ganas ni de comer, ni de levantarte, mucho menos de bañar, ni de salir, pero la fiebre empezó hasta el tercer día, regresé otra vez con el doctor y entonces me dijo, pues es influenza. Me dio una receta, acude a la farmacia, cómprate tu medicamento y 5 días de reposo. Así le hice. El detalle fue que en las farmacias, acudía a una farmacia, no había medicamento. Me movía a otra, tampoco hubo medicamento. Fácil, acudí a 5 farmacias y no encontré medicamento en ningún lado. Entonces empecé a entrar en desesperación y en angustia porque yo seguía mal. Escuchaba las noticias, recordé lo que pasó la vez pasada y yo tenía influenza y nadie me daba el medicamento. Fue una situación difícil porque además estando en casa, claro, te preocupas por toda la familia, por tus amigos, porque es contagiosa y uno sin medicamento, sin protección, pero me salvó. Gracias a Dios la atención del ENINAR fue rápida, me dieron el medicamento sin ningún costo y en reposo en casa 5 días. Pues muchas gracias por tu testimonio, Ale. Gracias. En la próxima temporada de invierno, esté pendiente de los avisos que realizan las autoridades en materia de salud para que acuda a vacunarse de la influenza estacional. No sea víctima de un virus que siempre está activo en el aire y ocasiona síntomas dolorosos. ¿Qué tan nervioso se ha puesto cuando no puede descargar un video? El reporte de movilidad de Ericsson reveló, gracias a la neurotecnología, que las demoras o retrasos en cargas de videos y páginas web bajo presión de tiempo causaron que los usuarios incrementaran su ritmo cardíaco en un promedio de 38% y 6 segundos de demora en la transmisión de video ocasionó niveles de estrés que se incrementaron en 1/3. Esto equivale a la ansiedad que se genera al hacer un examen matemático o ver solo una película de terror. Es incluso mayor que el nivel de estrés experimentado al estar parado al borde de un acantilado virtual.